Hola, bienvenidos a 30 Minutos en la Palabra. Queremos proveer un estudio bíblico enfocado en cualquier persona o grupo que desee meditar en las Escrituras para tener un tiempo de comunión con Dios y con su pueblo. Al final del estudio daremos unas preguntas para estimular el diálogo y la participación en el grupo. Que Dios te bendiga. Vamos a comenzar y vamos a tener una palabra de oración pidiendo a Dios que nos ayude, que Él esté presente con nosotros en este tiempo de meditación en su palabra y que su Espíritu pueda ayudarnos a entenderla y también a asimilarla. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el gozo de poder estar juntos y meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda, pedimos tu presencia. Padre, que tu Espíritu sea notorio en nuestros corazones, nos haga entender y nos mueva, Señor, a obedecer tu palabra, a asimilarla en nuestros corazones, para que transforme nuestras vidas y caminemos en la manera que tú deseas. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues antes de ir a la palabra del Señor, queremos tener una alabanza, recordando esa gloriosa promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Tengo un hogar no lejos de aquí, y con Cristo me he de encontrar. Allí no hay penas ni podré ir cuando Él me venga a buscar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Cuando se fue, Él prometió que prepararía un lugar para los que Él redimió, pudieran con Él habitar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Pronto podré contigo estar y por fin tu gloria veré. Tu paz podré ya contemplar y tu amor agradeceré. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Llévame contigo a morar. Pues vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Primeramente querría señalar una necesidad importante en nuestro tiempo, particularmente pensando en la pandemia que estamos padeciendo y el confinamiento. Por una parte, los recursos y habilidades que el confinamiento ha provocado son realmente interesantes. Frente a la imposibilidad de reunirnos como congregación, iglesias y ministerios han recurrido a los medios digitales con rapidez y efectividad. Los servidores de plataformas de comunicación, las redes sociales se han visto inundadas de material audiovisual cargados de mensaje cristiano. En esa abundancia se vuelve interesante ver, asistir a esos cultos virtuales de grandes iglesias donde sus recursos les proveen de una calidad muy agradable. Pero en el reverso de esa moneda está la interacción y la participación o el servicio cristiano, que en ocasiones se ha visto bastante limitado. Si ya nuestros horarios de trabajo a veces nos han limitado en el pasado no solo a las reuniones como iglesia, sino al servicio unos con otros, este confinamiento ha reducido todavía más esa interacción.
si quizás tenemos menos oportunidades de roces o de conflictos personales, pero también la expresión y el desarrollo del amor fraternal es algo que es necesario ejercer y desarrollar, y este confinamiento de alguna manera nos ha limitado. Si hablamos del creyente y el amor fraternal, es necesario reconocer 3 facetas de una conversión genuina. Si una persona realmente se ha convertido, es porque se ha convertido de los ídolos a Dios, del paganismo o conceptos espiritistas paganos al concepto de la existencia de Dios, del universo, según se presenta en la Escritura. La conversión, si es genuina, se ha convertido del pecado a la santidad de Dios. No que seamos impecablemente perfectos, pero sí que hay una decisión clara, firme y un cambio notable en la vida de la persona que se arrepiente y cree en el Señor Jesús como su Salvador. Pero en tercer lugar, e igualmente importante, igualmente característica de nuestra conversión, es que nos hemos convertido de ser ovejas dispersas, que cada cual se apartó por su camino, de una condición cuando no éramos pueblo, a que ahora no solo somos pueblo de Dios, sino que somos familia de Dios, somos hijos de Dios unos con otros. En ese último aspecto es donde entramos en el amor fraternal y en estos versículos que vamos a leer hoy. Es una realidad que, aunque no lo parezca, no es fácil mantener en las distancias cortas. Particularmente hablamos de una conducta, de unas obras y también de un sentir que se proyecta a otro hijo de Dios de forma desinteresada, procurando su beneficio. Mientras que desde el Antiguo Testamento se nos apunta que debemos amar al prójimo, el amor fraternal existe y se dirige en el Nuevo Testamento a otras personas, pero por el motivo particular de creer en un mismo Salvador y por el vínculo concreto de que hemos sido adoptados por el mismo Padre. Hermanos, una palabra que apunta a esa naturaleza que hemos nacido de un mismo vientre. El problema con el amor fraternal es que, aunque seamos hijos de Dios, aunque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, esa nueva condición de creyente no erradica totalmente nuestro viejo hombre. Todavía nos quedan trazos de egoísmo, de vindicación personal y tantas otras cosas que desde nuestro corazón ponen trabas en nuestras relaciones. Por ello, al igual que exhortamos contra el pecado, Pedro aquí en estos versículos ha de exhortar para que los hijos de Dios no pierdan ni oscurezcan esa característica intrínseca de Dios, que Dios es amor. Permitidme leer el pasaje que vamos a meditar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En este pasaje vamos adelante a completar una primera sección que es aproximadamente nuestro capítulo, quizás diría un poquito más. Vemos en este pasaje, y particularmente ahora en estos versículos, lo que podríamos decir la necesidad, pero también la realidad del amor fraternal entre los hijos de Dios. Permitidme meditar 3 cosas acerca de estos versículos. En primer lugar, el amor fraternal como parte de nuestra identidad o de nuestra definición como creyentes. En segundo lugar,
las características de ese amor al que Pedro nos llama. Y en tercer lugar, la garantía del ejercicio de ese amor. En primer lugar, estamos hablando de nuestra definición como creyentes, como hijos de Dios. Primeramente, al leer este pasaje, empezando con un gerundio, según la denominación de nuestra gramática, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, parecería que estamos hablando del versículo anterior, pero no. Esta es una forma de expresarse que Pedro utiliza y que nuestra versión Reina Valera del 60, así como otras, ha intentado preservar, aunque a veces parece difícil de entender. Se trata de que Pedro nos expresa a través de varios imperativos, características de la vida del creyente. Ahora sí, no vemos esos imperativos solos, como que tenéis que hacer esto, sino que tienen un fundamento, una justificación, o sea, un argumento. Eso en realidad es una característica de las epístolas del Nuevo Testamento. Ninguno de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento me refiero, usa fórmulas como en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, esto es lo que tenéis que hacer, sino que tanto Pablo como Juan como Pedro lo que hace es presentar sus exhortaciones con argumentos, dejando que el Espíritu Santo sea el que ilumine el entendimiento del creyente y pueda con claridad entender, asimilar y obedecer la voluntad de Dios. Así Pedro tenemos que en estos versículos presenta expresiones como ciñendo los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y velar. Siendo hijos de obediencia, no os conforméis a vuestra vida pasada, sino sed santos. Si invocáis como Padre a Dios, que no hace excepción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora, en nuestro pasaje en concreto, Pedro vuelve a establecer el argumento o la justificación de lo que luego dirá con un imperativo. Dice, habiendo purificado vuestras almas, entonces amaos unos a otros. Así que antes de considerar ese imperativo de amaos unos a otros, Pedro nos asegura que el amor fraternal al que nos va a llamar corresponde con nuestra vida o nuestra naturaleza como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas, un participio perfecto que muestra que el creyente, como el Señor enseñó Juan capítulo 13, cuando cree en el Señor Jesucristo, es lavado, limpiado de sus pecados. Su alma es purificada. Eso es un contraste con la ley en el Antiguo Testamento y aún con otras religiones donde la pureza se expresa por medio de ritos externos. El Nuevo Testamento aún nos expresa que ese antiguo pacto del Antiguo Testamento, sus rituales que Dios había prescrito, no podían limpiar la conciencia. Dice Hebreos 9, versículos 9 al 10, hablando del tabernáculo, que era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero eso es diferente con la venida y la muerte del Señor Jesucristo. A través de esta frase, Pedro está hablando de un amor fraterno que no puede existir entre personas que no conocen a Cristo como Salvador. Eso no es para decir que no existe una fraternidad fuera de la Iglesia. Sí que existe grupos de amigos, centros de una región o amigos que siendo inmigrantes en otro país se encuentran y tienen una fraternidad especial. Lo que Pedro está hablando es que la fraternidad entre creyentes es categóricamente distinta porque tiene lugar entre personas cuyas almas han sido purificadas, santificadas. La obra de Cristo, creer en el Señor Jesucristo, no es una ley ceremonial,
es algo que ha limpiado nuestro interior, ha purificado nuestras almas. Pedro sigue y dice que esa purificación de nuestras almas ha sido por la obediencia a la verdad. Pedro vuelve a recordar la definición que dio a los creyentes en los primeros versículos cuando dijo que el creyente era santificado por el Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Esa obediencia es la renuncia a esquemas humanos o esquemas propios para abrazar la fe y la visión que Dios expresa del universo, de nosotros y de nuestras necesidades para restablecer nuestra relación con Él. Esa obediencia a la verdad, por tanto, habla de que el amor fraternal que Pedro nos va a mandar es parte de esa verdad a la que hemos obedecido, es parte de la identidad que profesamos tener. Según esta expresión, así como hay quienes se apartan de la verdad, como diría Pablo en Romanos 2:8 o en 2 de Tesalonicenses 2:12, y por ese apartarse de la verdad reciben desaprobación, así también una carencia de amor fraternal merecería una igual reprobación del pueblo de Dios. Es una purificación de nuestras almas por la obediencia de la verdad y aclara Pedro, mediante el Espíritu. Pedro nos recuerda nuevamente que fuimos santificados por el Espíritu Santo. Vemos que Pedro continúa con su imagen de nuestras vidas enmarcada en una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un principio de este capítulo hablamos de la definición de un creyente en relación al Padre, Hijo, Espíritu. Luego hablamos de la vida del creyente en este mundo, siendo probado, pero luego que será manifestado en alabanza en un futuro delante de Dios, también en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero a partir del versículo 13, vemos la vida espiritual y la práctica del creyente también en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. En esta vida espiritual del creyente, en relación con el Padre, hemos de recordar su santidad. En relación con el Hijo, debemos apreciar ese precio pagado por nuestra redención. Pero ahora reflexionamos en algo que genera ese Espíritu Santo, esa purificación de nuestras almas, esa obediencia a la verdad. Se hace por medio de la ayuda, la agencia del Espíritu Santo. Hemos de recordar que el Espíritu Santo es esa persona de la deidad que ejecuta la voluntad de Dios en una proximidad a la tierra. Es el Espíritu Santo el que habita en nuestros corazones. Es quien hace la obra en nosotros y también a través de nuestras vidas y las cosas que podamos hacer. Si hablamos de nuestra esperanza en los cielos, de cómo estamos delante de Dios, hablamos del Padre. Si hablamos del significado de nuestra vida aquí, hablamos de Jesucristo y su obra en la cruz. Pero si hablamos del ejercicio de nuestra vida, hablamos del Espíritu Santo. Esa distinción es para quizás preguntarnos, ¿qué tal es tu relación o tu conciencia de la vida del Espíritu Santo en ti? Si eres creyente, probablemente tengas claro la justificación ante Dios o el valor de la sangre de Cristo. Pero, ¿qué tal andas en la vida del Espíritu que Él desea generar en ti? Una de las cosas donde puedes ver esa vida generada por el Espíritu es a través del amor que sientes y ejerces a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aún más, dice Pedro, que hemos sido purificadas, nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y dice, para el amor. Esta expresión es un tanto interesante. ¿Qué necesidad habría de mencionar el amor si Pedro luego nos va a decir amaos unos a otros entrañablemente, etcétera, etcétera? Hay tres propósitos que yo vería. En primer lugar, Pedro nos expresa un propósito de la purificación de nuestras almas por esa obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Un propósito o un objetivo es el amor fraternal. Cuando luego expresa el amor
de forma imperativa, nos estará diciendo que nos esforcemos en algo que es ajeno a nuestra identidad, sino que ejerzamos el propósito natural de nuestra fe y la obra de Dios en nosotros. En segundo lugar, es importante entender que no hemos sido purificados para el aislamiento, para una vida de anacoreta, para expresar la piedad solamente en lo secreto. No, no, no. Hemos sido purificados en nuestras almas para la interacción unos con otros. Y en tercer lugar, Pedro aquí usa un verbo común entre las personas. El amor que usa aquí no es ágape, sino es fileo, esa palabra que nosotros luego construimos, filántropo. Por supuesto que llegaremos al imperativo cuando Pedro dice amaos unos a otros, y Pedro nos hablará de amarnos con ese ágape de Dios. Pero aquí habla de una relación fraterna, de una cercanía entre personas. Eso nos enseña que cuando algunos dicen que en la iglesia somos hermanos pero no necesariamente amigos, es un tanto cuestionable enfrente de esta frase. Es verdad que a veces tenemos diferencias importantes o dificultades de congeniar entre creyentes, pero debemos entender que eso es por el pecado y lo que debemos buscar es superar diferencias, porque una buena relación, una buena confraternidad, una buena amistad es parte de nuestra identidad. En segundo lugar, el imperativo y las calificaciones del amor. Pedro, después de presentar el argumento, después de poner el fundamento, nos dice, amaos unos a otros. Estas exhortaciones tienen un énfasis especial porque Pedro escribe a personas sufriendo la hostilidad de parte de la sociedad, cuando lo comprensible sería escribirles consolándoles, y Pedro lo hace, pero también Pedro les recuerda su identidad y la conducta que Dios espera de ellos. Es importante ver en estas palabras la exhortación que Jesús hizo a los discípulos cuando les dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Qué importante entender que las reuniones dominicales, los estudios bíblicos, son importantes. Son importantes los momentos de adoración, de oración colectiva, de alabanza. Pero nuestra reunión debe enseñarnos para vivir toda nuestra vida consagrada a Dios y no solamente el domingo. Está claro que frente a la presión de ser perseguidos, de ser privados de sus posesiones, estos creyentes a quienes Pedro escribe podían entrar en conflictos entre sí, conflictos de si se ayudaban lo suficiente, de si algunos recibían más ayuda que otros. Santiago habla de algunas congregaciones primitivas que cedían a la tentación de tratar de forma especial al rico y no así al pobre. Indudablemente, la presión de la persecución podía erosionar la relación entre creyentes y Pedro les exhorta a amarse con el amor de Dios, como Cristo nos ha amado. Pero Pedro añade unas características importantes. Aunque el verbo agapao, verbo de ágape, del amor de Dios, sería suficiente, es un amor que todo lo sufre, todo lo soporta, como se describe en 1 Corintios 13. Pero Pedro va más allá y dice, un amor no fingido. Esta palabra en griego es fácil de entender en castellano, anupócriton, o sea, no hipócrita. Literalmente que no tiene una máscara. Eso habla de que no es un amor forzado o artificial. Debe ser un amor que emerge del corazón, fruto de nuestra fe y comunión con Dios, fruto de una vida sincera y una búsqueda de comunión con el Señor. Dice más Pedro, dice un amor entrañable. Literalmente esta palabra indica solicitud y constancia. Fíjate que no hablamos de un calificativo del amor, sino de un adverbio que nos dice cómo hemos de amar. Hemos de amar con fervor, con constancia, con perseverancia en el amor mutuo. El amor
debe perseverar. ¿No dice el Señor, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia? O Juan capítulo 13, el Señor, cuando dice que amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y en ese mismo capítulo expresa cómo la última noche el Señor, cuando todavía estaban cenando, se levantó de la mesa, tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos y les dijo: ¿veis lo que he hecho? Pues así debéis hacer unos con otros. Un amor que, dice Pedro, debe ser nacido de un corazón puro. Sería importante recordar que cuando el Nuevo Testamento en general habla de amor, no está hablando principalmente de sentimientos, sino de obras hechas genuinamente para ayudar a otros y desinteresadamente. En Filipenses, Pablo hablaría de cómo algunos servían por contienda o vanagloria. Incluso decía, pensando añadir tristeza a mis prisiones. ¡Qué contradicción! Aquí Pedro expresa que el amor debe ser ejercido libre de rencores, exento de parcialidad, libre de intereses o de contiendas. Debe ser un amor genuino, limpio, que nace de un corazón que se ha purificado de esos pecados. Esa calidad de amor solo puede ser obra de Dios. Pero así es la obra de Dios, que si pedimos perdón a Dios, si buscamos tener comunión con Él, no es solamente para nuestro beneficio, sino también debe ser para servir particularmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En tercer lugar, Pedro expresa la garantía de ese amor entre creyentes, es decir, que existe una garantía de que no se trata de un tópico, no se trata de un ideal irrealizable. Dice el apóstol Pedro que hemos sido renacidos, una referencia a la obra del Espíritu. En primer lugar, podemos hablar algo acerca del nuevo nacimiento. Y Pedro en estos versículos dice que hemos renacido, como dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primer lugar, déjame aclarar de que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y nace de nuevo, no es por amistad, no es porque se encuentra a gusto en la iglesia, sino es porque después de que pueda ser atraída por esa amistad o por ese amor, pero debe escuchar el mensaje de la palabra, debe entender con su mente el Evangelio y entonces, en base a la palabra de Dios, creer en el Señor, rendirse, como decía Pedro antes, obedecer a la verdad. Ahora, aquí Pedro lo que hace es subrayar el carácter imperecedero de esa palabra. A diferencia de nosotros, como dice, toda carne es como la hierba, o la flor es como la gloria del hombre, como la flor de la hierba. Nuestros mejores esfuerzos son como flores, pero que al final uno y otro se seca. Cuando pensamos en el amor fraternal, ¿qué diremos? Que fue algo solamente para la iglesia primitiva, que ya ha caducado, que ya se ha marchitado. Eso no es cierto. El apóstol Pedro lo que escribe aquí es: hemos renacido no de una simiente corruptible que se pasa, sino que esa vida nueva que el Espíritu ha generado en nosotros lo ha hecho a través de una simiente incorruptible. Esa palabra de Dios, que en el libro de los Hechos se hablaba de que crecía y prevalecía grandemente, Hechos 12:24. Esa espada que discierne el corazón, Efesios 6:16. Esa palabra eficaz, Hebreos 4:12. Esa palabra que fortalece, Primera de Juan 2:14. Esa palabra que no puede estar presa, Primera de Timoteo 2:9. Esa palabra que es poder transformador de salvación, Romanos 1:16, Efesios 1:13. Esa palabra que no son meramente palabras, sino poder, Primera de Tesalonicenses 1:5. Esa palabra es la simiente que nos ha regenerado por medio del Espíritu Santo.
Así que los tiempos, las diferentes culturas, los modos de sociedad que pueden facilitar o dificultar ese amor fraternal son circunstanciales. El imperativo del creyente de amarnos unos a otros se fundamenta en la simiente incorruptible de la palabra de Dios. En conclusión, es significativo encontrar esta exhortación en Pedro. Si pensáramos en el apóstol Juan, aquel que se recostó en el pecho del Señor, aquel joven que siguió al Señor y que constantemente nos habla de amor, pero Pedro, un pescador, un hombre rudo, trabajador. En el mundo, el amor fraternal no es más que un tópico, pero no así en la palabra del Señor. Ni por el ejemplo del Señor Jesús, ni por la palabra del Señor Jesús, ni tampoco por los discípulos. Es cierto que la Escritura reconoce que todos ofendemos muchas veces, lo dice Santiago. Es cierto que a veces en la Iglesia hay actitudes y acciones reprochables. Es cierto que a veces aún creyentes critican, murmuran o pecan de diferentes formas. Es cierto que aún hay algunos a veces que no sabemos si en verdad son creyentes, pero aún así debemos seguir este imperativo de Pedro. No somos responsables de lo que los demás hacen, pero sí somos responsables de ejercer, expresar ese amor de Dios que según Romanos capítulo 5 ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos renacido para el amor no fingido. Dice Santiago que nuestro papel no es de ser juez, sino lo que debemos hacer es amar. Y si debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto no más a aquellos que igual que nosotros son hijos de Dios? En nuestro vocabulario no existe eso de no te necesito, no soy parte de ti. Somos un cuerpo, dice en 1 Corintios 12:12, que hemos sido bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo. Así que no hay lugar para el distanciamiento. Recordemos que estas palabras son de Pedro, aquel discípulo que muchas veces se equivocó, incluso lloró amargamente por sus errores. Recordemos también que entre los mismos discípulos hubo discusiones sobre quién sería el mayor, o algunos que buscaron un lugar privilegiado junto a Cristo en el reino de Dios. Indudablemente, Pedro sabía que hablaba de algo imposible para la persona humana, pero igualmente sabía y había experimentado que el Espíritu Santo y la palabra de Dios podían transformar cualquier corazón para que pudiese vivir y reflejar el carácter de Dios. Amémonos unos a otros con ese amor fraternal. Que el Señor nos ayude. Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Tengo un hogar no lejos de aquí, y con Cristo me he de encontrar. Allí no hay penas ni podré ir cuando Él me venga a buscar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar.